Daniela, en otro tema, ¿qué opinas? Digo, estaba cantadito, pero ahí está ya la sentencia contra el Mayo Zambada de cadena perpetua con una ventanita de oportunidad de que reciba un trato médico especial conforme a su menguada situación de salud, según lo que se sabe. Pero dije cantadita con cierto doble sentido, porque al mismo tiempo se emocionan mucho las redes anti-4T en el sentido de que va a cantar o ya cantó, en el sentido de que ya hizo declaraciones contundentes contra la 4T y contra todos los gobiernos, porque finalmente el propio Mayo Zambada, su prevalencia, su supervivencia, se ha dado a lo largo de medio siglo con diferentes siglas partidistas, con diferentes nombres y apellidos en los diferentes poderes, en los diferentes niveles, federal, estatal y municipales. Pero, ¿qué esperar más allá de la sentencia hoy dictada? ¿Crees que de ahí se desprendan acciones más contundentes contra la 4T y la presidencia de México? Sí, sin duda. Yo, a ver, como bien dices, esto estaba muy cantado, se sabía que eso iba a pasar, para eso se lo llevaron a él y a un montón de personas del cártel de Sinaloa para buscar que tengan declaraciones con las cuales extorsionar y chantajear al gobierno de Claudia Sheinbaum y aumentar la presión. Para mí eso es claramente el objetivo de todo porque así ha funcionado Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Eh, a mí me cuesta mucho trabajo, cada vez menos, dar validez a todos los informes de la CIA, de la DEA, de la FBI, de cuanta agencia tengan, porque pues con el tiempo te has ido dando cuenta, o nos hemos ido dando cuenta, que es un patrón de operación en distintos países y a lo largo de su historia. Ocupan a estos testigos protegidos para tener herramientas de extorsión de gobiernos y al final de cuentas, lo que no nos dicen y no terminan de decirlo y no terminan de asumirlo y no lo harán porque ese es digamos, su modus operandi, es uno, la responsabilidad que ellos tienen. Yo lo he dicho muchas veces, o sea, de pronto en el relato que nos cuentan sobre las drogas y en sus análisis de drogas, parece que piensan que el último capo que tuvo, que hubo en Estados Unidos fue Al Capone, ¿no? Y después ya nunca más, pero se acabaron ahí los capos, se acabó los relatos. Eso no es real. Y también la propia participación de la generación del origen del narcotráfico y de las redes de narcotráfico, lo que ellos han promovido, no solo por el consumo que tienen, que es ya un tema fundamental, porque ellos es el país de mayor consumo del planeta de drogas, también por la producción de armas que tienen, pero también por el papel que han tenido sus propios industria farmacéutica en la generación de un montón de cosas relacionadas con las adicciones y con la forma también de tratarlas. Entonces, cuando hacen análisis en los que se les olvida poner ese elemento, pues son análisis que me parece que quedan muy chatos siempre y que siempre van filtrando de forma dosificada, dependiendo de los pleitos internos que tengan entre sus agencias, a ver también qué tanto quieren decir o no decir sobre ese tema. Entonces creo que es eso, o sea, creo que el Mayo y todos los demás pues estarán siendo utilizados sistemáticamente como en sus testimonios para ir utilizando piezas que vayan generando pues un chantaje, extorsión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, muy particularmente olvidándose del papel que tuvo la presidencia de Felipe Calderón en el crecimiento y expansión y del cártel a nivel global, ¿no? Del cártel de Sinaloa. Así es, Daniela. Pues creo que con esto vamos redondeando algunos de los temas esenciales de lo que va sucediendo en estas horas, en Cuéntame este... tú cómo ves. A ver, tú dime. Eso. Porque esto sí que me gusta más, pues ya digo, platícame tú cómo lo estás viendo. De todo esto. Conoces mucho más, no, del mundial, creo que ya te hemos estado viendo, pero de lo que no has hablado mucho es de esto, que además tú conoces muy bien todos estos temas
porque las historias del narco en México pues son de larga data y las Sí, hemos reporteado mucho. sí, las hemos reporteado mucho. Mira, a mí me parece que Estados Unidos ha tendido una red muy específica de división social, de creación de incertidumbre y de golpeteo a un proceso político que es el llamado Cuarta Transformación, que evidentemente con todos sus claroscuros, con todos sus altibajos, representa una excepción en el largo proceso de acumulación de poder político prianista en México, que estuvo siempre adosado al poder de Estados Unidos sin ninguna alteración. Este proceso de poder popular en México, insisto, con todos los altibajos que adentro podemos criticar y podemos señalar, no es del agrado ni remotamente de las élites de Estados Unidos y particularmente de una élite tan intervencionista como es la de Estados Unidos. Ante ello, creo que el punto bien grave, Daniela, fue el momento justamente del secuestro o entrega pactada del Mayo Zambada, porque a partir de ahí se produjo pues una virtual guerra civil en Sinaloa que ha producido una enorme cantidad de muertes, desaparecidos, torturados, de daños económicos, de un empeoramiento de la situación de aquella entidad y a nivel nacional la creciente amenaza de ir surtiendo un arsenal de información dirigible contra los poderes políticos mexicanos, cuando, como bien sabemos, si algún criminal y delincuente está hoy en el poder, es justamente Donald Trump, que es un hombre acusado por tribunales de su propio país de haber ejecutado una serie de actos ilegales por los cuales fue sentenciado, pero le fue permitido asumir la presidencia de Estados Unidos. Recientemente ha recibido incluso otra sentencia también relacionada con asuntos de ataques sexuales. Es un hombre que tiene en su expediente, pues el asomo a los expedientes Epstein, que de una manera celosa y apabullante ha impedido que salgan a la luz. Así es que este ataque unilateral de Estados Unidos a México con el pretexto del crimen organizado, del cual los principales consumidores son los gringos y el lavado de dinero beneficia a las élites financieras de Estados Unidos, creo que es solamente un pretexto para tratar de dotar de ciertas armas electorales a la oposición mexicana y tratar de frenar este proceso de la 4T. Yo así lo veo, Daniela. Ahora, el tema es qué tanto van a lograr desgastar con ese mensaje, porque uno piensa que no, que estamos blindados. Luego ve lo que acaba de pasar en Colombia, ¿no? Donde 4 meses iba, o sea, todo el tiempo iban Pepe de arriba y hubo una presión muy fuerte con el asunto de que eran de las FARC y no sé qué, y bueno, terminó pasando lo que terminó pasando. Y yo me pregunto si estas campañas no terminarán también desgastando si no hay respuestas efectivas. Pero ahora sí que, bueno, ya estamos al revés, ya te estoy entrevistando tú. No, Yo sale más quisiera sabroso. preguntar tú cómo lo ves, porque realmente es una preocupación, creo, compartida. Fíjate, Daniela, que a mí lamentablemente me preocupa mucho y sé que eso luego genera pues cierta urticaria intelectual en algunos compañeros que dicen, no, no, no hay que dudar de la eficacia del proceso 4T, no hay que dudar de la voluntad del pueblo, sí, de acuerdo, pero creo que hoy se están viviendo una embestida mediática con ingredientes, fíjate, Daniela, creo que es la primera ocasión en la cual el proceso 4T se encuentra en desventaja respecto a la creación y sostenimiento de la agenda política cotidiana. Hoy el ataque es narcogobierno, narcopartido, vienen por ustedes, ya se acabó el proceso 4T porque Donald Trump va a meter al bote a quién sabe cuánta gente o va a crear una crisis económica. Esto sí creo que genera un desgaste, un temor, incertidumbre, y creo que si la 4T viene el proceso de postulación de candidaturas, si no hace un esfuerzo por demostrar que está ajena a esos vicios de colusión del crimen organizado con el poder político, si no hay una depuración en las filas de la 4T y si la presidenta Sheinbaum no sostiene un ritmo de cambio que haga sentir a la gente que se sostiene el proceso 4T,
personajes como Salinas Pliego, con su campaña de mentiras, de infundios, de exageraciones, pero puede pegar en un segmento de votantes que es indefinido y que va cargándose conforme las circunstancias, que ha favorecido al proceso 4T, pero que puede favorecer a esta colusión de intereses Estados Unidos, empresarios, derecha, ultraderecha, en México y en Estados Unidos, Daniela. Bueno, y con el agregado, además de la violencia política que se puede generar, ¿no? Porque Claro, además vemos como esto de Zacatecas, ¿no? Los terrible. 10 cuerpos que de pronto dice son cosas que pensamos que ya no vamos a escuchar después de muchos años de estar escuchando y que volvemos a escuchar en este momento en el que está toda esa campaña del narco gobierno, narcoestado, narcopartido, narco lo que sea, todo lo que sea narco antes, y que bueno, pues vienen elecciones, así es que va a estar complejo. Daniela, muchas gracias por este diálogo, por esta plática que resultó bien sabrosa. Gracias y nos vemos la próxima semana, si no hay La otra. próxima semana ya le voy a recordar yo a Salvador que yo les avisé que la final iba a ser Argentina, España, y además ayer le iba a España, entonces ya yo estoy en modo Ione Belarra, que no, ella le fue más precisa porque le atinó hasta el marcador, pero yo les dije acá que así íbamos a quedar, así es que se la voy a guardar a Sí, buen querido Salvador. no la dejemos pasar, para la próxima le decimos a ver qué responde el buen Salvador. Daniela, como siempre, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Julio. Hasta luego. Gracias.